NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. San Agustín nos dirige a todos y especialmente a los jóvenes consejos que no solamente van hacia el tema del estudio, sino a toda la vida que se incoa en la juventud con tanto ímpetu, con tantas ganas de vivir plenamente, y él lo experimentó. Él sabe muy bien que eso puede dar buenos resultados o puede estrellar al joven. Y él, rico de esta experiencia personal, quiere salir al encuentro, como también nos invita a hacerlo siempre el Papa Francisco, salir al encuentro de aquellos jóvenes que necesitan una orientación, pero una orientación llena de amor, de vida, de pletórica, ¿no? De sana ambición, esa ambición que para un joven pues no tiene fronteras, y esto es lo bonito de un corazón joven, que desea realmente, en una expresión muy conocida, comerse el mundo, ¿no? Y San Agustín le va a orientar en cómo realmente hacer realidad toda esa gran ambición de su corazón y no estrellarse en la vida. Vamos a saludar al doctor Eudaldo Forment, que viene a ser hoy el portavoz de San Agustín y en toda esta serie dedicada a los consejos, que son muy numerosos. ¿Cómo se encuentra, doctor Forment? Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, y además el doctor Forment, siempre en relación con la juventud, como catedrático de metafísica en la Facultad de Filosofía de la ciudad de Barcelona, de la Universidad de Barcelona. Ahora mismo, dentro de unos instantes, se va otra vez a la facultad, y siempre en contacto con generaciones de jóvenes. Sí, vengo ahora mismo de estar en contacto con jóvenes, que, bueno, yo siempre mi impresión es que son más buenos de lo que nos parece, Pues sobre claro. todo la gente mayor. Claro que Y sí. siempre tiene sorpresas, porque, es decir, la naturaleza humana no está corrompida, es buena, y luego la gracia de Dios está actuando en el mundo, la gracia de Dios está presente, que esta es nuestra esperanza. Lo que pasa que santos como San Agustín nos pueden ayudar y ayudar a estos jóvenes a que sepan responder a esta llamada de la gracia de Dios, a lo que se llama la vocación, como tenemos que hacerlo también nosotros, que Dios siempre nos está llamando y siempre nos está dando sus gracias, y lo que tenemos es que serle fieles. Exactamente, vocación en el sentido más amplio, De vocación llamada, a la en el santidad. sentido de llamada, que Dios Claro. nos está llamando, siempre. Él nos llama siempre a la santidad, sea en cualquier estado. ¿Y qué tal si retrocedemos en el tiempo hasta aquel siglo III, cuarto mejor dicho? Cuarto, exactamente, sí. Cuando San Agustín, ¿en qué circunstancias escribe él estos consejos? ¿Fue ya siendo obispo o fue antes? Explíquenos, por favor. No, son unos consejos escritos en realidad por un joven, porque él tenía 30 y poco más, 32, 33 años, cuando San Agustín, bueno, en el año 386, se convirtió, y fue una conversión que ya nos ocuparemos, si Dios quiere, milagrosa, y bueno, quiso bautizarse, naturalmente, y bueno, entonces tenía que prepararse, y durante unos meses quiso retirarse de la ciudad de Milán, que era una ciudad romana. En aquel momento vivía allí el emperador, diríamos, era la capital del mundo, o sea, podríamos compararla, pues qué sé yo, pues con París o Londres, o Nueva York en nuestros días, o Madrid, es decir, ciudades que son pues un poco el eje del mundo, pero que hay mucho bullicio, que hay, que funciona, diríamos a pleno rendimiento lo que se llama, lo que el Papa Francisco llama el espíritu mundano, es allí donde está. Exacto. Y bueno, entonces él
quiso reflexionar, quiso prepararse para el bautismo. Ya tendría una preparación, que se la darían pues, con los catecúmenos en Milán. Bueno, él la empezó, tenía que bautizarse en la Pascua de aquel año, y estábamos, después de su conversión, estamos en noviembre, octubre, o sea, fue en verano, principios de curso académico, porque él era profesor de lo que podríamos llamar universidad, de la escuela palatina, diríamos, del emperador en Milán, profesor de retórica, lo que diríamos hoy en día gramática, literatura, y era catedrático, tenía un puesto muy importante. Y entonces él no empezó el curso, quiso meditar, quiso reflexionar, quiso prepararse bien, incluso antes de recibir la preparación ya específica para el bautismo, la catequesis de los bautizados. Y entonces pensó que se podría retirar fuera de la ciudad para estar, pues bueno, notaba que era un cambio de vida, de ser pues un pecador y de un hombre tremendamente mundano, pues con esta conversión milagrosa, con esta conversión de la gracia, hubo un cambio y bueno, y él quería, pues bueno, reflexionar. Y entonces lo que hizo fue retirarse a una granja agrícola que estaba en pleno funcionamiento, cerca de Milán, en Casichaco, que es actualmente Casago, que existe esta ciudad, y un profesor amigo suyo, le prestó esta finca, que era de sus padres, de su familia, se llamaba Verecundo, es decir, es un hecho histórico, y allí, pues bueno, para tener pues el sosiego, la paz, el silencio que él sentía como algo necesario para prepararse el bautismo. Necesitaba pensar, necesitaba esta soledad, necesitaba pues un tiempo, porque venía. Y entonces él, algo que, bueno, no es que estuviera muy bien, pidió como una especie de excedencia, alegando una enfermedad, para no impartir aquel año el curso. Ya no lo impartió nunca más, pero bueno, porque cambió totalmente de vida, y bueno, y lo iremos viendo, si Dios quiere, en estos programas. Más bien tenía que haber alegado lo contrario, ¿no? Que tenía más salud que antes. Exacto, más, que se había curado, ¿no? No lo hubieran entendido seguramente. Bueno, total, que él se fue a esta finca de Verecundo, su amigo. Pero no se fue solo. No, él siempre tuvo, como dije el otro día, un gran aprecio a la amistad. Y era un hombre muy amigable, era un hombre que sabía hacer amigos, tener amigos. Era un hombre de grato, muy, muy agradable. Era un hombre muy mediterráneo. Era un hombre que había nacido en el norte de África, la África romana entonces, pero diríamos que era un hombre del Mediterráneo. Era un hombre, bueno, tanto es así que le gustaba tanto el mar, y el mar Mediterráneo, para los que no lo conozcan, es un mar que es como una especie de lago, es decir, hay muy pocas olas, muy pocas tormentas, no hay mareas, es un mar muy tranquilo. Y bueno, tiene también, en fin, como los lagos, ¿no? No es que no haya ninguno tranquilo, pero no es como el Pacífico, el Atlántico, el Índico, en fin. Y entonces, bueno, con su madre tuvieron un éxtasis mirando una puesta de sol, mirando el mar. Un éxtasis conjunto madre e hijo, cuando ya se habían convertido, mirando al mar. En la ciudad de Ostia. Exacto, en el puerto de Ostia, antes de embarcarse para África. Gracias, porque usted conoce muy bien a San Agustín. Además es un nombre que se graba en la Sí, memoria. y además hay un cuadro muy famoso que se ve en Madre e Hijo, ¿lo recuerda? Yo he visto por lo menos esa representación y es preciosa. Hermosísima. Y se ve que es uno de los pocos casos que se da un éxtasis conjunto. Y además entre madre e hijo, qué belleza. Muy bonito. Esto nos dice una vez más que San Agustín busca la verdad en equipo, en grupo, y esto lo hace también muy actual. Bueno, sí, los filósofos griegos también tenían esta costumbre de buscar la sabiduría a base de diálogo. San Agustín hereda esta forma de meditar. Y esto es algo que nos ha dicho también el Papa Francisco, que procuremos colaborar en la parroquia, si estamos en un movimiento, con la familia, que no estemos solos, que Cristo ha querido que estemos en la Iglesia y en todas estas pequeñas células que forman parte de la Iglesia, porque nos ayudamos mutuamente a otro. Bueno, él, que pensaba pues que había recibido la gracia de Dios, pues bueno, pues quería reflexionar sobre la verdad, sobre lo que es la felicidad humana,
cómo tenía que orientar su vida. Quería reflexionar sobre temas centrales. De hecho, lo hizo durante toda su vida. La verdad, la felicidad, la vida eterna, el amor, estos temas claves. Y entonces lo que hizo fue invitar, fue en grupo, y para, bueno, allí tener una vida pues tranquila en el campo, y estuvieron casi medio año. Y bueno, pues discutir o dialogar, no sería la palabra discutir, sino tener un diálogo, presentarse, en fin, ayudarse mutuamente. Entonces le acompañaron su madre, Mónica, que era una mujer sencilla, pero era una mujer de una gran vida espiritual, y se podría decir que es una intelectual. Y de lo que hablaron aquel día, lo que dice Santa Mónica es impresionante. Después explicaré cómo sabemos lo que dijo Santa Mónica. Muy bien, muy bien. Le acompañaba también su hermano, el hermano de San Agustín, Navigio. Le acompañaba su hijo, Adeodato, un chico que había nacido de un matrimonio, diríamos, bueno, no cristiano y prácticamente ilegal, no era, diríamos, correcto desde el punto de vista civil. También lo iremos explicando, de su anterior vida, Deodato, un chico muy inteligente. Luego Alipio, su gran amigo que no le abandonó nunca. Incluso cuando él se convirtió, él también se convirtió porque era amigo suyo. De hecho, es San Alipio, igual que San Agustín. Fueron obispos luego a la vez. También los dos obispos, curioso. y bueno, continúan siendo amigos en el cielo. Y es bueno también rezar a San Alipio, porque a veces rezamos a San Agustín, a Santa Mónica, por supuesto, pero también a San Alipio. Y luego dos primos suyos de la familia, Rústico y Lastidiano, que son unos nombres que suenan muy raros. Claro, son nombres romanos. Romanos, pero que también, pues, bueno, son bonitos. Y bueno, después incluso dos alumnos suyos de la facultad, bueno, de la universidad, no existían aún facultades, de la escuela, Licencio y Trigecio. Y bueno, así estos nueve personas estuvieron allí hasta, esto era principio de curso, bueno, era al final de la vendimia, o sea que esto debía ser 1 de octubre, y bueno, estuvieron allí hasta la Cuaresma, que no sé en qué cayó aquel año, pero él sé que se bautizó en Pascua y a la edad de Cristo 33 años, o sea que, bueno, lo que he dicho al principio. Y ahí estuvieron y, bueno, pues para prepararse antes de recibir, porque recibieron la catequesis durante toda la Cuaresma, que era la costumbre de entonces, y se bautizaban en Pascua, que es la época, diríamos, apropiada para el bautizo. Exacto, podríamos decir para el que bautismo. era casi, o sea, era un ensayo de vida comunitaria y casi de vida religiosa, no del todo, porque bueno, él todavía no había escrito ninguna regla, ni mucho menos, todavía faltaban años, pero no cabe duda que es pasar de una vida de egoísmo, que es el pecado, en realidad es egoísmo, de mirar por mis intereses, a cambiar totalmente, a buscar la verdad junto con otros, a escucharlos. Sí, esto es lo que se ha dicho muchas veces, y es verdad. San Agustín, que conocía muy bien a Platón, un gran sabio y una bellísima persona griega, que parecía casi un cristiano, pues no en todo, naturalmente, pero sí en algunos temas de tipo ético y de tipo espiritual. Él había tenido el proyecto de fundar como una especie de orden o de comunidad filosófica para dedicarse pues al estudio, para dedicarse pues a la sabiduría, y ahora lo había hecho, pero además dedicándose a la oración, contando con la gracia de Dios. De manera que esto fue una especie de ensayo de vida religiosa, de vida monástica, que después él la puso en práctica. La providencia de Dios, todo lo que ocurre en nuestra vida, aunque parezca a veces que nos equivocamos, todo es para bien. Y al final, si supiéramos, tuviéramos los ojos más abiertos, estuviéramos más despiertos, como hemos dicho antes, pues veríamos el por qué Dios hace las cosas. Bueno, esto le fue muy bien, porque después San Agustín escribió su famosa regla, una regla monástica en Occidente, que ha sido muy seguida incluso en la actualidad. De hecho, los franciscanos, sobre todo los dominicos, siguen la regla de San Agustín, con modificaciones. En Occidente fue una regla básica. Y yo diría además, bueno, allí querían vivir lo que se llamaba el ocio de los clásicos, que era el no trabajar, un ocio tranquilo. Lo contrario del negocio. Exacto, del no tener ocio, que por tanto que es el negocio, que es el trabajar. Pero yo en realidad, y bueno,
sabiendo lo que hablaron de aquellos días, casi de alguna manera parece como una especie de ejercicios espirituales. Cierto. Es decir, que antes de tomar pues esta decisión de entrar en la iglesia del bautismo, pues bueno, pues meditaron, reflexionaron sobre su vida, sobre ellos. No naturalmente, ellos no tenían la formación cristiana, él no la tenía, pero sí como una especie de esto, pues de ejercicios espirituales hechos pues en comunidad, en conjunto, con la familia, con los alumnos, con la gente pues querida. Y bueno, él además que era un hombre que empezó, bueno, era un hombre ordenado, por lo menos cuando se convirtió, puso orden en su vida interior y orden externo. De hecho, el orden es muy importante porque el orden externo manifiesta el orden interno y ayuda una cosa a la otra. Y bueno, es algo que hay que luchar y que pedir la gracia de Dios para tener este orden. Bueno, pues entonces escribió una serie de apuntes, de libritos, sobre todo lo que iban hablando por las tardes y por la noche, los 9, en forma de diálogo, es decir, que sabemos lo que decía Mónica. Mónica normalmente, ella era ya cristiana, tenía la gracia de Dios, es la que, si uno se fija bien en estos diálogos, pues da la solución final. Y no porque tenga estudios como los otros, como Alipio, San Agustín, sino que tiene el don del Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo, y además lo hace con mucha prudencia. Es una manera, de verdad, es admirable cómo evangeliza. Lo va haciendo Santa Mónica. Con esa mansedumbre. Además, qué visión tan novedosa, diría yo. O sea, yo pienso que para la gente de aquel momento, aunque no existía la imprenta, obviamente, pero de alguna manera a lo mejor luego prestó estos escritos. Qué interesante poder leer en lugar de un tocho, como decimos, ¿no? De filosofía un poquito pesado, de mucho texto. Un tratado. ¿Verdad? Un tratado. Sí. No, pues son diálogos que se leen solos, diríamos. Exacto. Él los escribió en realidad no para publicar en el sentido, pues que como escribe pues uno pues un tratado, una novela. No. Él era para pasarlos a los alumnos y a algunos amigos más que no habían podido, claro, no todo el mundo podía tener 4 o 5 meses de estar fuera de la ciudad, en el campo, no todo el mundo podía, y entonces, bueno, pues no, lo que voy a hacer es escribirlos y luego pasarlos, estos apuntes, pasarlos luego a los demás. Esto se hizo muchas veces en la vida de San Agustín. La obra de San Agustín es copiosa porque sermones, sobre todo sus sermones, se transcribían, luego los pasaban, se conservaban, y se han conservado hasta nuestros días, copias, etcétera. Es decir, que tenemos una obra muy extensa de San Agustín que no estaba pensada muchas veces para ser escrita como puede escribir un filósofo, un artista, sino para hacer bien a los fieles, es decir, para una manera pues, de los que no estaban en la iglesia, etcétera. Bueno, y entonces conservamos 4 libros, es decir, 4 crónicas de lo que se hablaron en aquellos días, que son muy interesantes. ¿Cuáles son los títulos? A lo mejor porque esto ya nos acerca mucho, vamos situándonos en lo que vivió San Agustín con sus compañeros y familiares durante aquellos 6 meses aproximadamente, ese medio año, y vamos a ver que los consejos a la juventud, que son ¿cuántos, doctor Formen? ¿27 era? No me acuerdo bien. 23. 23 consejos a la juventud forman parte de este tiempo, es decir, de una de estas obras, ¿cierto? Exacto. Mire, las obras fueron una que son muy conocidas, porque son obras, ya digo, en forma de diálogo, que interviene todo el mundo, que muchas veces la solución queda, apuntada por Santa Mónica. Es decir, recuerda usted que los conoce los diálogos de Platón, que son, que la verdad, va saliendo del diálogo, de la confrontación, con mucho respeto, que se tienen uno a otro, y son muy interesantes. Uno se llama Contra los académicos, que es una obra sobre, diríamos, el escepticismo, lo que hoy diríamos el relativismo, que es muy actual. Como si hubiera dicho contra el relativismo. Contra el relativismo. Son argumentos para buscar la verdad y ver que existe la verdad desde el punto de vista racional, lógico, y que no es verdad de que todo es relativo. El segundo, que es un tema, ya digo, actualísimo, el tema del relativismo en nuestros días, y del cual el Papa Benedicto XVI habló tanto y lo combatió también. Luego hay otro que se llama La vida feliz,
está dedicado al tema pues, de la felicidad, qué es la felicidad humana, qué es el bien, esto que buscamos todos nosotros, qué es la verdad y qué es el bien. Y bueno, el tercero, que es el que nos interesa más, se llama el orden, porque explica el orden que hay en la naturaleza, tratan, después que el hombre, que es un ser natural, debe tener orden en su vida. Ya digo que es la temática, lo que decía también San Ignacio. Y bueno, pues dentro de este tratado del orden es donde se encuentran estos consejos, porque que además se dieron en las noches del 16, 17 y 23 de noviembre del año ¡Qué 386. Es decir, barbaridad! ¡Qué están precisión! fechados, están precisados. O sea, sabemos de San Agustín exactamente casi la hora, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues que tiene que haber orden en el estudio, tiene que haber orden en la vida del joven, en su vida, pues familiar, en su vida social, y son unos consejos que él da, que se dieron, que los comentaron, que los trataron en esta obra que se llama El Orden. Están todos condensados, son muy interesantes, y luego hay una cuarta obra que se llama Soliloquios, que como indica su título quiere decir que ya no hay diálogo, que es él solo, y son una reflexión propia sobre todo lo que se había hablado, una reflexión personal, personal suya. Pero también, y es curioso, y yo cuando los leí, cuando era estudiante hace ya muchos años, me encantó porque era también en diálogo, es decir, él con un interlocutor interior invisible. Es decir, esa Exacto, necesidad tiene de usted razón. confrontar el pensamiento de uno, Sí, como en el Evangelio, recordamos aquella parábola de Jesús donde dice un hombre que construyó unos graneros y se dijo a sí mismo, le dijo a su alma, alma mía, ahora puedes descansar tranquila, ¿no? Porque ya tienes esto. Es muy bonito que los autores nos faciliten el entender su pensamiento a través de este estilo dialogado. Es como, no sé, quizás si San Agustín hubiera vivido en este siglo XXI, bueno, por supuesto que esto pienso que estaría en un blog o en Facebook. O sea, es una necesidad de compartir con los demás ese tesoro escondido que había encontrado, doctor Formen, del Evangelio, pero no solo, incluso antes de encontrar la fe, en la búsqueda de la verdad, no quedársela para sí mismo, sino realmente compartirla. Y esto me sigue recordando al Papa Francisco. sí. Yo precisamente esto que ha dicho, que San Agustín, que vivió una época muy parecida a la nuestra, porque era al final una época de crisis, final del Imperio Romano, con mucha corrupción, con mucho afán de poder, con mucha sexualidad Descontrolada, desordenada, sí. descontrolada, es decir, era algo realmente caótico, con muchos peligros externos, de Oriente, en fin, una época muy parecida a la nuestra, pero una época en que el cristianismo se mantenía, iba fructificando y, bueno, pues de este periodo surgió después la cristiandad medieval, y por este periodo estamos nosotros aquí, usted y yo. Y todos nuestros oyentes, Exacto, ¿no? que han recibido Maravilloso. la fe de estos, pues, de estos primeros cristianos del siglo IV. Lo que pasa que San Agustín lo que haría es que a veces pasa pues en WhatsApp, en Facebook, en fin, todo lo de Internet, que a veces son de temas superficiales, de tonterías. San Agustín se tomó la vida muy en serio. Y estos consejos son para que la vida nos la tomemos en serio, precisamente porque vale la pena, porque es la manera de ser feliz. Yo en este sentido, cuando a principios del año 2015, concretamente el 1 de enero, pues leí lo que había dicho el Papa Francisco en lo que hace siempre, pues un Te Deum de fin de año, dando las gracias, la tarde del 31 creo que fue, o sea, del año anterior. Y entonces, bueno, habló de este espíritu, cosa que él siempre previene, lo hace, ¿no? Del espíritu mundano. Y bueno, que
que hay que tener esta valentía para romper con él, como tuvo San Agustín, y situar las cosas pensando el pasado, mirando el futuro, hacer como esta especie de ejercicios espirituales que son muy útiles al principio del año, no solamente al principio del año, sino siempre. Y yo resalté, tengo marcados unos párrafos, lo que dijo el Papa, que lo recomiendo a todo el mundo, por supuesto, que es fácil de encontrar, sobre esto, sobre el espíritu mundano, sobre lo que es la vida, lo que ha sido mi pasado, lo que tiene que ser el futuro, que es lo que estuvo pensando San Agustín, y fruto de ellos fueron pues estos consejos. Mire, es el texto, si es tan amable de leerlo. Con mucho gusto, ya nos despedimos de nuestros amigos porque nos queda medio minutito. Muy bien, lo siento. No, me he pasado que esto es lo más importante. Vamos a compartir lo del Papa Francisco, que nos sitúa en la actualidad de San Agustín, de la temática que vamos a seguir durante todo este ciclo. Dice el Papa: ¿vivimos como personas bautizadas en Cristo? ¿Ungidas por el Espíritu? ¿Personas rescatadas? ¿Personas libres? ¿O vivimos según la lógica mundana, corrupta, haciendo lo que el diablo nos hace creer que es nuestro interés? Hay siempre en nuestro camino existencial una tendencia a resistirnos a la liberación. Tenemos miedo de la libertad, dice el Papa, y paradójicamente preferimos, más o menos inconscientemente, la esclavitud. La libertad nos asusta porque nos pone ante el tiempo y ante nuestra responsabilidad de vivirlo bien. En cambio, la esclavitud reduce el tiempo a un momento y así nos sentimos más seguros, entre comillas, ¿no? Es decir, nos hace vivir momentos desligados del pasado y del futuro. En otras palabras, la esclavitud nos impide vivir plena y realmente el presente porque lo vacía del pasado y lo cierra ante el futuro, frente a la eternidad. La esclavitud, en este sentido moral, nos hace creer que no podemos soñar, volar ni esperar. Qué bien lo describe, ¿eh? Es verdad. Y antes hacíamos referencia a las redes sociales que manejan tantos jóvenes. Pues cuidado, amigos, este podría ser el primer consejo a la juventud, el número 0. Si San Agustín las hubiera conocido, diría, pues estoy de acuerdo con el Papa Francisco, ¿no? No seamos superficiales. Y este va a ser como el lema, diríamos, de todo este ciclo en el que San Agustín va a tomar a los jóvenes muy en serio. Pues lo invitamos a usted a continuar la próxima vez, doctor Forment. Pues con la ayuda de Dios aquí estaremos, si Dios quiere. Continuaremos ya con el primer consejo de San Agustín a la juventud. Gracias.